un plaer estar aquí amb tots vosaltres. Que ens toqui els últims sempre és una sort. És una sort perquè no repetirem res, és una sort perquè vosaltres no defalliu, esteu contents, no teniu gana. De manera que amb aquesta motivació que tots teniu i amb alguna cosa que em diuen del directe, perquè teníem una persona al Santos Guerra a Màlaga que de moment no sembla que la connexió es pugui fer. Ho provarem si en les dues intervencions ho podem aconseguir. Si ho aconseguim, ho incorporarem al tercer i si no, ho farem entre els que estem i aleshores potser ja fico jo més cullerada de la que no pensava ficar perquè en principi era el moderador. Però donat que podem aprofitar i que esteu aquí, doncs és això. Sobretot intentarem a veure si som capaços de trencar una mica la dinàmica aquesta de tan motivats que esteu i que sempre escolteu i tal. De manera que jo s'interpel·laré. No us ofengueu, però em van dir que podíem trencar les coses, donat que som els últims del dematí, doncs crec que ho val la pena. Primer aprofito i presento als dos contertulis que tinc aquí. Ho anaven a fer tot en castellà, pel Santos Guerra, però de moment ho farem en català, un en català i un en castellà, perquè ho havíem preparat en castellà també perquè ho poguessin entendre les altres persones. Però jo ho intentaré fer en català i la part que sigui en castellà. Primer es presento a les dues persones, començo per l'Ester de Miquel. L'Ester Miquel és doctora en psicologia per la Universitat Autònoma. És una docent que treballa en temes de recerca sempre en temes vinculats al Departament de Psicologia Bàsica i Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma. És experta, tot i que ara ja dèiem fa un moment que l'expertesa de vegades cal deixar-la al marge per poder estar d'igual a igual amb tots els que estem aquí, amb els temes de diferència i inclusió, també en temes de formació del professorat, i apuntarem alguna cosa de la formació inicial també que abans sortia en l'altra intervenció, i sobre l'atenció a la diversitat o a l'atenció inclusiva. Coordina i és docent de màster d'inclusió i educativa i social de l'Autònoma, està en 2 o 3 grups de recerca sobre inclusiva i aprenentatge entre iguals, de l'Autònoma, evidentment, i és formadora i assessora per diferents nivells educatius, escoles, educació infantil, universitats, tant d'Espanya en general i de treball inclusiu i de col·laboratiu. Per l'altra banda, també tinc un altre doctor en psicologia, tinc una sort perquè els dos companys que m'acompanyen avui són dos grans experts i venen des de la part pràctica, vull dir que és el que intentarem a veure si ho podem aportar avui aquí. El José Ramón Lago és doctor en psicologia, però en aquest cas està per la Universitat de Vic, però molt important, ell va estar durant 20 anys també a Mataró amb UNEAP, i també estem de celebració dels 40 anys de l'EAP. Ell 20 anys es va dedicar a Mataró. Doctor en psicologia per la Universitat de Barcelona, amb la tesi sobre assessorament psicopedagògic, que és justament el que estem fent aquí, i pertany al Departament de Psicologia de la Universitat de Vic i dirigeix grups de recerca sobre atenció a la diversitat. Coordina també un màster d'inclusiva, democràcia i aprenentatge cooperatiu. Jo soc un mer director i orientador d'un institut de Viladecans, però si al final em toca fer aquest tros, aportaré la meva idea, que no estava previst, quedi clar, però per compensar una mica. Però donem pas, evidentment, a la nostra companya, que començarà l'Ester, a donar una mica unes pinzellades i nosaltres posarem l'accent, com diu aquí, amb la inclusió, que és una de les apartats importants, però també sobre l'equitat. Aquests seran els dos pivotes que tindrem. Tot i així, ens saltarem i de vegades farem alguna altra apreciació. Endavant, Ester. Molt bé. Bon dia, ja quasi bé bona tarda. Gràcies per la presentació. Quan vam estar preparant conjuntament amb en Manel, amb el professor Lago, tot el que era el dia d'avui, se'ns va dir o se'ns va insistir que intentéssim ser com concrets, coses pràctiques, coses concretes. Per tant, és que en podríem dir moltes de qüestions. Llavors, una mica la intervenció aquesta inicial, que intentaré que no sigui gaire llarga, tal com havíem dit, doncs anirà centrada primer, unes pinzellades sobre aquest enfocament que ens toca per la taula nostra o aquest diàleg nostre, aquesta mirada per la inclusió, centrar-ho des de la inclusió, per fer després dues aportacions concretes dins el que seria aquest paper
aquesta funció de l'assessor, assessora, orientador psicopedagògic. A veure, jo diria que parlar del que és inclusió, educació inclusiva, això no cal, a part que ja s'han anat dient forces coses durant el matí. És aquest enfoc, aquest enfoc de vida, de pensar que independentment de les característiques que tinguem les persones, aquesta diversitat que ens fa que ens caracteritza d'alguna manera i que el fet d'aquestes diferències fan que hi hagi més enriquiment, siguem dins una societat més rica i que el fet de tenir els mateixos drets, i si ho centrem ja en el món de l'educació, aquest dret a l'educació, a una educació de qualitat i que d'alguna manera estem treballant o anem amb la línia d'avançar cap a aquest horitzó. Una dada o un aspecte concret d'un horitzó que el tenim força a la vora, el 2030, com sabeu, aquesta agenda des de les Nacions Unides, dels objectius del desenvolupament sostenible, el número 4 en concret, aquest de garantitzar una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, etc., el tenim bastant a tocar. Per tant, ens hem de posar les piles ja, d'acord? Per poder-hi arribar. Si me permets, sí. Intentem fer-lo en castellà. Intentamos hacerlo en castellano. Parece que sí que podremos contar con Santos Guerra y el presentaré después. Esto es el directo, ya dije que iba a ser dinámico, no os he engañado. Cambiamos. Y cambiamos. Luego lo podemos en inglés o podemos... Eso es flexibilización y adaptación al medio. Lo digo para que todos podamos... Bien, ningún problema. A ver, como os iba diciendo, nos tenemos que poner las pilas para que quede también pues claro hasta ahí. Bien, algún apunte sobre cambios urgentes y básicos dentro de la línea que estamos hablando de inclusión, ¿no? Un cambio de paradigma, de pasar, de centrar la mirada en las dificultades individuales, ¿no? de los alumnos, como si fuese cada alumno él el responsable de por qué no sabe hacer una actividad, de por qué no le sale, de por qué suspende un examen, y mover esta mirada hacia identificar las barreras o posibles barreras que puede haber, ¿no? En todo centro educativo, en el entorno, para hacer posible esta participación y aprendizaje de todos los alumnos. Cambio de mirada, ¿no? En el entorno es donde nos debemos situar y es el entorno que se tiene que, como sabéis, estoy diciendo cosas creo que bastante obvias, pero para centrar dónde nos situamos. Estos cambios en el entorno en relación a ajustarse, ¿no? a esta diversidad de estas necesidades o características del alumnado y no al revés. Entonces, la responsabilidad de conseguir un buen aprendizaje, la responsabilidad de conseguir el desarrollo personal de todos los chicos y chicas a lo largo de la escolarización, pues es desde este entorno, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de fracaso escolar, ¿qué debemos contabilizar? ¿Cantidad de alumnos o realmente quién está fracasando? ¿De acuerdo? Entonces, esta es una cuestión que nos parece, bueno, como muy interesante y donde de alguna manera desde el asesoramiento y la orientación psicopedagógica se puede y se debe incidir e insistir. Nos encontramos entonces que tenemos profesionales, ¿no? desde el asesoramiento, la orientación, infrautilizados, esta afirmación, y que realmente pues, creo que se necesita revalorizar la aportación que se puede hacer en el que sería la educación y en concreto en este avance hacia una mirada más de equidad e inclusión. Infrautilizados porque aún se utiliza mucho tiempo del trabajo en evaluaciones individuales, en clasificar, en situar, en qué necesidad educativa especial está cada alumno. Bueno, se necesita hacer, se tiene que hacer porque realmente los apoyos o los recursos extras que un centro puede tener pues vienen determinados pues, por la lista de alumnos con necesidades educativas especiales, con dictámenes, etc. Realmente la capacidad, el saber que dispone un asesor, un orientador, asesora, orientadora, se puede
utilizar o se debería utilizar para otro tipo de tareas que nos parecen que pueden ayudar más a un avance de un sistema educativo más inclusivo. Entonces, dos aportaciones concretas. Por un lado, este tipo de tareas, diríamos en otra línea, cuando se sitúan en el que sería un ámbito más institucional a nivel de centro. Un ejemplo concreto, comentaremos, ¿no?, este ámbito institucional, y después otro ejemplo concreto en el ámbito más de trabajo conjunto con el claustro, con el profesorado. A nivel de centro, el hecho de diseñar y desarrollar planes de mejora de centro con un enfoque inclusivo nos parece que es una acción como muy interesante y que realmente se debería llevar a cabo, donde en esta elaboración de planes de mejora de centro haya una participación de toda la comunidad educativa. Avanzar hacia esta educación inclusiva es una tarea compleja, no es una tarea fácil. Entonces requiere de esta responsabilidad compartida y consensuada, ¿no?, y de este trabajo conjunto y en red, que antes ha ido comentando, ¿no?, este trabajo también en red en el que sería un centro educativo con toda su comunidad. Y ahí, desde luego, el orientador, asesor psicopedagógico puede tener un papel de liderazgo, como mínimo un liderazgo inicial, que posteriormente puede ir distribuyéndose. Tenemos, por ejemplo, el Index for Inclusion, es un material muy específico, concreto, que seguramente pues, bastantes de vosotros y vosotras conocéis. No es un material nuevo. Aquí en Cataluña pues, lo traducimos como l'Índex per l'Inclusió. En castellano pues, está la guía para la educación inclusiva, desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros escolares. Es por poner un ejemplo, como os decía, para ir a algo como concreto. Cuando hemos trabajado o dando apoyo a centros educativos usando este material, pues se han podido elaborar lo que son pues, estos planes de mejora consensuados, trabajando conjuntamente con la comunidad, que realmente han ayudado, y creemos que a veces no hace falta buscar recursos nuevos o nuevos inventos, sino que pueden haber de algunos que ya existen, en este caso de hace pues, 20 años, ¿no?, y que han estado pues, infrautilizados. ¿Limitaciones o dificultades en esta cuestión en concreto? Pues sí, nos encontramos y nos hemos encontrado. En este caso, el hecho de trabajar conjuntamente o apoyar a la comunidad educativa de un centro concreto para avanzar conjuntamente hacia cotas de inclusión mayores, pues una limitación es la propia concepción de qué es educación inclusiva, que no es de tener un lenguaje común, de hacia dónde queremos avanzar, ¿no?, este horizonte, de la predisposición o no a este cambio educativo. Entonces ahí tenemos un reto que ya se ha ido trabajando, ¿no?, en esta línea, pero que nos parece que se debe profundizar mucho más. Es poder disponer de estos espacios de reflexión y debate en el centro, de tiempo de trabajo conjunto, de tiempo de trabajo fuera de clase, no cuando estoy dando clase, ¿no?, o de los diferentes profesionales que pueden intervenir en un centro. Este tiempo del que no disponemos suficientemente, ¿de acuerdo? O ver también la posibilidad de el uso que le damos al tiempo del que sí disponemos de, pues de reuniones en el que sería de nivel o de departamento, ¿de acuerdo? Entonces, profundizar en esta cuestión de estos espacios de coordinación y de trabajo conjunto. Una segunda aportación, que sería a nivel más de colaboración o de trabajo con el profesorado. Realmente para poder personalizar, antes hablaba, ¿no?, de la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues se requiere un ajuste de las programaciones de aula. Sabemos que desde el diseño universal de aprendizaje, ¿no?, diferentes metodologías, maneras de trabajar que pueden ayudar a realmente avanzar hacia aulas más inclusivas. Nosotros nos centramos en el que sería
la organización del profesorado, en concreto en el que sería poner énfasis en la colaboración docente, tanto dentro como fuera del aula, y en concreto cuando hablamos del trabajo conjunto dentro del aula, de la docencia compartida. Ahí también pensamos que desde el asesor orientador en psicopedagogía puede tener un papel de liderazgo, apoyando a todo el profesorado en este trabajo conjunto en el que sería el cambio de rol docente y ayudando a esta implementación de la docencia compartida, pensando en incluso en el trabajo conjunto entre profesores de la misma materia, profesores de diferentes materias, el profesor de apoyo con el de aula, en los centros de secundaria, los propios profesionales del departamento de orientación, de las IEIs, ¿de acuerdo? Entonces, estamos trabajando en esta línea y realmente en los centros que se avanza, ¿no? en este trabajo conjunto colaborativo, realmente, bueno, creemos que es un buen camino para ir avanzando. ¿Limitaciones o dificultades? Sí, hay ahí. Resistencias, estas resistencias a la colaboración que, bueno, muchas veces nos podemos encontrar. Aceptar que todo el alumnado trabaje conjuntamente dentro del aula, de que no haya unos profesionales que saquen, ¿no?, a algunos alumnos o trabajen individualmente con ellos fuera, sino aceptar, ¿no?, poder avanzar todos juntos dentro del aula. Entonces ahí tenemos de nuevo el reto de encontrar espacios, momentos en el centro donde podamos compartir estas inquietudes, estos aspectos que nos puedan preocupar y que nos puedan crear resistencias, pero que podamos compartirlo, ¿de acuerdo? Sí, acabo ya. Ahí está también el reto del cambio, y acabo con dos ideas, de distribución de las tareas docentes. ¿De acuerdo? El de compartir las responsabilidades, los saberes, el aprender el uno del otro, este apoyo mutuo, de encontrar el equilibrio en introducir innovaciones y cambios y el apoyo y de dónde nos proviene este apoyo, ¿no? Este equilibrio entre la presión del cambio, pero no tirarse de cabeza a la piscina sin nada que nos sostenga, sino de alguna manera con este apoyo. Y realmente la oportunidad de cómo la colaboración docente entre docentes y con el resto de profesionales que intervengan nos brinda la oportunidad del desarrollo profesional en el propio lugar de trabajo. Una última idea, la idea de que todo el mundo quizá debería saber un poco de todo y quizá un mucho de nada. Muchas gracias, Esther. Primero, damos un fuerte aplauso porque hemos conseguido que Miguel Ángel Santos Guerra esté con nosotros desde Málaga. Y esto es una suerte y voy a aprovechar para presentarlo y le daremos la palabra a él antes por si hubiera algún problema de conexión y así por lo menos como a José Ramón lo tenemos aquí siempre podríamos, ¿vale? Ya os he dicho que iba a ser dinámico, flexible, abierto y me voy adaptando como los tiempos de la orientación fósil a la orientación adaptable, renovable y global. Santos Guerra, Miguel Ángel, es leonés de nacimiento pero malagueño de adopción. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense y emérito de la Universidad de Málaga, de hecho es allí donde reside. Diplomado también en Psicología por Boston y en Cinematografía por Valladolid. Ha estado en todos los niveles educativos, de educación primaria, prosecundaria, en universidades del extranjero y en universidades de aquí, en la UNED. Bueno, es incansable lo que podríamos decir de él. Ha sido director también de un centro educativo en Madrid y director del Departamento de Didáctica y Orientación Escolar como del Instituto de Educación de la Universidad de Málaga. Se ha dedicado extensos libros y artículos, sobre todo a diferentes temas, a la evaluación educativa, a la dirección escolar, a la formación del profesorado, a la participación, al género y a la organización escolar. Sobre todo, se ha dedicado incluso a ser columnista del sur de Málaga, de un periódico durante 10 años, y también tiene, y lo podéis seguir, en un blog personal que es Adarve, y está muy vinculado a Latinoamérica y ha apadrinado diferentes escuelas de Santiago de Chile y de Argentina. Evidentemente de él se podría decir todo, pero lo importante es que hable él y que calle yo. Adelante, a ver si podemos conseguirlo y nos explicas en 10 minutitos más o menos un poco esta visión tuya desde Málaga, que podemos aprovechar este placer de tenerte. Adelante, Miguel Ángel.
Buenos días a todos y a todas desde Málaga. Muchas gracias por la invitación. Cuenta una leyenda persa que al comienzo de los tiempos los dioses repartieron la verdad dando a cada persona un trocito. Para reconstruirla hace falta poner el trozo de cada uno. Humildemente yo esta mañana vengo a poner este pequeñito trozo mío, asisto a que cada uno ponga el suyo porque verdad y comunicación serían las dos caras de una misma moneda. Y quiero compartir con vosotros, ya veis, unas pocas ideas por el tiempo que tengo para disponible, y lo quiero hacer con palabras que sean ante todo inteligibles. Dice Parker J. Palmer que algunas veces los que hablamos estamos más preocupados por demostrar que sabemos y menos preocupados porque las personas que nos escuchan comprendan. Y por eso algunas veces se sale de las conferencias diciendo qué eminencia, no le he logrado entender ni una palabra. Bueno, quiero también que sean palabras motivadoras, que lleguen a vuestro corazón. Yo tengo a mi mujer, ahora convaleciente, que es orientadora desde el año 92. Así que os imagináis, primer plato, segundo plato y postre, con muchos días aderezados con los problemas de la orientación. Y quiero que sean palabras amenas, a ser posible, porque aprender es apasionante, pero tenemos que preguntarnos por qué la enseñanza resulta tantas veces insufrible. Bueno, ¿qué quería deciros en este tiempo casi fugaz? Que hay que modificar unas perspectivas para poder mejorar la práctica. Y voy a deciros 7 perspectivas. Una, tenemos que pasar, queridos orientadores y orientadoras, de la certeza a la incertidumbre. Mirad, la duda es un estado incómodo, pero la certeza es un estado intelectualmente ridículo. Es decir, que tenemos que poner en tela de juicio las prácticas, que tenemos que hacernos preguntas sobre las prácticas, teniendo en cuenta que muchas veces esas reflexiones están amenazadas y adulteradas, pues por ejemplo, por la lógica de autoservicio. Es decir, un mecanismo intelectual que hace hablar a la realidad para que nos dé la razón. Lo que pasa es que algunas veces confundimos pereza de pensamiento con firmes convicciones. Tengo una amiga que se llama Patricia Henderson que dice muchas veces, es que en mi opinión, en mi opinión, y le preguntamos en una ocasión, Patricia, ¿por qué dices tantas veces en mi opinión? Dice, porque dudo mucho. Es que me parece muy importante dudar, tan importante que ya le he encargado a mi familia que el día que me muera, el epitafio que se ponga sobre mi tumba diga lo siguiente, en mi opinión, aquí yace Patricia Henderson. No tan seguro. Pero fijaros que muchas veces no nos interrogamos. Cuando escribí La escuela que aprende, no la que enseña, la que aprende, abrí el libro con una fábula de Augusto Monterroso, muy potente a mi juicio y muy breve, tomada del libro La oveja negra y otras fábulas. Y dice, se titula El grillo maestro. Un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en la que el grillo estaba dándole a los grillitos una clase sobre el arte de cantar. Y entra el director en el momento de la exposición en el que el grillo le está diciendo a los grillitos que la voz del grillo es la más hermosa entre todas las voces, puesto que se produce mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados. Y añade, en tanto los pájaros cantan tan mal porque se empeñan en hacerlo con la garganta. Evidentemente el órgano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Y acaba así. Al escuchar aquello, el director de la escuela, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró muy satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. ¿Cuándo se entera el director que aquello es una falsedad? ¿Cuándo se entera el grillo maestro de que están basándolo todo en un error? Pero si nunca se lo cuestionan. Y cuando se lo cuestionan, lo hacen con intereses, de tal manera
que la rutina se convierte en el cáncer de nuestro trabajo profesional. De la certeza a la incertidumbre, de la simplicidad a la complejidad. Queridos orientadores y orientadoras, esta tarea que tenemos nosotros, o que tenéis vosotras y tenemos los docentes, es la más difícil, la más compleja, es también la más importante, que se le ha encomendado al ser humano en la historia, trabajar con la mente y con el corazón de las personas. Pero muchas personas entienden, incluso los profesionales, que esto no es tan complicado, que esto no es tan difícil. Pero es que los materiales que nosotros trabajamos tienen una altísima fidelidad, motivaciones, expectativas, valores, concepciones, sentimientos. Pero ¿esto cómo se maneja? ¿Esto cómo se maneja? No obedece a leyes. En orientación no sucede que si A, entonces B. Sucede que si A, entonces B, quizás. Quizás. Hay una metáfora de Hölderlin que me gusta mucho para nuestra tarea, que es la siguiente, hermosa. Los orientadores, los educadores, forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. Es decir, que para que el continente emerja, las aguas tienen que retroceder. ¿Y cuál es la tentación? A negarlos, pensar por ellos, decidir por ellos, responsabilizarse por ellos y por ellas. Por eso lo que nos dicen nuestros destinatarios de nuestra acción es: ayúdame a hacerlo solo. Ayúdame a hacerlo solo. Y esto es muy complicado, tanto en vuestro trabajo con los profesores, como con los padres, como con los alumnos y las alumnas. Tercero, hay que pasar de la neutralidad al compromiso. Esto tiene unas consecuencias tremendas, para bien y para mal. Salváis, no digo el curso o la asignatura, salváis la vida de las personas. Decía en el libro Mal de Escuela, que seguro que conocéis, Daniel Pená, a mí me salvaron la vida 3 profesores que tenían una característica común: nunca soltaban a su presa. Nunca soltaban a su presa. ¡Qué magnífico! Pero tiene también efectos demoledores cuando no lo hacemos bien. He leído en Paul Auster algo sobre Wittgenstein, y en mi blog tenéis el artículo Los alumnos de Wittgenstein. Antes de ser filósofo y una lumbrera de Europa, se dedicó a ser maestro, a trabajar con los niños y las niñas. Y era un maestro cruel, violento, que pegaba a los alumnos. Pegaba palizas. Se hizo tan insostenible la situación que tuvo que abandonar y se dedicó a la filosofía. Pero le remordía aquella etapa suya en que había sido tan cruel. Y cuenta Paul Auster que fue a buscar, ya adultos, a sus exalumnos y a pedirles perdón. Delante de algunos se puso de rodillas para pedirle perdón. Y lo que más me sobrecogió fue: ninguno le perdonó. ¿Por qué? Porque la mano que golpeó era la mano que tenía que cuidar. Porque la mano que causó heridas era la mano que tenía que curar. Hay que pasar del individualismo a la colegialidad. Mirad, yo digo que no hay niño que se resista a 10 profesores que estén de acuerdo. Y es muy importante que esa comunidad que interviene para favorecer la inclusión, para favorecer la formación, actúe con unos criterios comunes, compartidos, colegiados, que encarnen sus propios comportamientos. Vamos a hacer una experiencia que dura un segundo. Os voy a pedir algo: dejar las manos libres. Segundo, miradme a mí, que os voy a pedir que hagáis algo, ¿vale? Lo que os voy a pedir es lo siguiente: cruzad los brazos. Cruzad los brazos. Bueno, estoy viendo hasta la presidencia. ¿Qué está haciendo? ¿Estáis cruzando los brazos? No.
estáis haciendo lo que yo he hecho, no lo que yo he dicho. No lo que yo he dicho. Que algunas veces pues acaba no sirviendo para nada. Es espectacular. Orientadores, organizadores, ponentes, todos con las manos en la nuca. Pero yo no he dicho poner las manos en la nuca. He dicho cruzad los brazos. No ha valido para nada. Hay que pasar de la uniformidad a la diversidad. Yo he escrito un libro en Colombia, perdón, sí, en Bogotá, que se titula sobre la diversidad. La gallina no es un águila defectuosa. La gallina no es un águila defectuosa. Es decir, un niño negro no es un niño blanco defectuoso. Un niño con síndrome de Down no es un niño. Una niña no es un niño defectuoso. Un niño agnóstico no es un niño creyente defectuoso. Y mirad, yo digo que hay dos tipos de alumnos en el sistema educativo. Los inclasificables y los de difícil clasificación. Es decir, cada uno completamente diferente al otro. Hombre, si un centímetro cuadrado de piel, que son las huellas dactilares, nos hace distintos a miles y miles y miles de millones de individuos, ¿qué será toda la piel? Y con toda la historia, y con todo el interior, y con todo el conflicto, y con toda la emoción. Hay que pasar de la queja a la transformación, queridos orientadores y orientadoras. Hay quien se instala en el lamento, pero no se mueve. Y hay muchas cosas que corregir en cómo se está planteando la orientación, muchas cosas, porque no hay en ningún lugar unas prescripciones tan poderosas, tan frecuentes, tan minuciosas sobre nuestro quehacer. Oiga, señor administrador de la educación, el profesional soy yo. Debe usted las condiciones, debe usted los motivos, debe usted para que yo pueda hacerlo, pero no me dicte como si fuera, porque eso nace de dos presupuestos muy inquietantes. Primero, se lo vamos a explicar porque no lo saben hacer. Y segundo, se lo vamos a mandar porque no quieren hacer. Este es un modelo desprofesionalizador. Finalmente, porque estoy agotando el tiempo, hay que pasar de la frialdad a la emoción. ¿Por qué? Porque esta es una tarea que radica en la comunicación, y la comunicación que salva es el amor. Me vais a permitir despedirme con un pequeño regalo. Como soy profesor, no es de dinero. Como soy profesor, es de sentimientos y de ideas. Voy a contaros esta pequeña historia. Alguien ha dicho que la distancia más corta entre una persona y la verdad es un cuento. Esto no tiene demostración científica, pero yo lo voy a dar por hecho. El cuento es la historia de una manzana que soñaba con ser una estrella. No quería ser manzana. Estaba muy deprimida, muy entristecida, porque ella quería ser una estrella con luz. Y cuando el viento soplaba sobre el manzano, la manzana que soñaba con ser una estrella le preguntaba al viento: ¿están quietas las estrellas en el firmamento o se mueven? No, viajan a grandes velocidades, decía el viento. ¡Qué suerte! Y yo quieta en la rama del manzano. ¡Qué triste mi vida, mi historia! Y cuando los pájaros se posaban durante el día en el manzano, la manzana que soñaba con ser una estrella preguntaba: ¿y ahora de día las estrellas son retiradas, se las pone de noche? No, están también de día, pero la luz del sol es más fuerte, no se las ve. ¡Qué suerte, qué dicha ser una estrella! Y yo, ¿por qué he tenido esta desgracia? Un día sale una familia al campo, se cobija debajo del manzano, preparando la comida, las mesas, las sillas. Alguien choca con el tronco y la manzana que soñaba con ser una estrella cae al suelo. Y el niño de la familia que está correteando por allí la ve y dice: papá, mamá, una manzana. ¿Madura? ¿La puedo comer? Sí. ¿Y la puedo partir? Sí. Y le dan un cuchillo. Y el niño parte la manzana no del rabo al hoyo como solemos partirla. La pone en sentido transversal y la parte como yo estoy haciendo ahora en la mesa. Y cuando el niño abre la manzana, grita: papá, mamá, una estrella de 5 puntas.
Y la manzana descubre que aquello que buscaba tan lejos, tan lejos, tan lejos, lo tenía en su interior, lo tenía en su corazón. Queridos orientadores, queridas orientadoras, esta es la tarea. Ayudar a descubrir a nuestros alumnos y alumnas que esa estrella de la felicidad que buscan a veces tan lejos, en el dinero, en la fama, en el poder, en las cosas, esa estrella de la felicidad, si miran con cuidado, con atención, la encontrarán nítida, perfecta en su interior, en el fondo de su corazón. Muchísimas gracias y perdonadme por los minutillos que me he pasado. Gracias, Miguel Ángel. Evidentemente esa estrella que ahora cuando comamos todos una manzana ya vemos en el interior esa estrella y lo podremos explicar a todos, pero recordándolo, pues dije que no iba a ser aburrido, que para ser los últimos estábamos más motivados y ya la comida ya lo estamos dando, ¿eh? La manzana la tenéis, ¿eh? A partir de todo esto pasamos ahora al último contertulio, en este caso José Ramón, y adelante con tu intervención. Buenas tardes, ahora ya sí que casi no son ni buenos días. La verdad es que si yo creo que más de 40 amigos que tenemos común, Miguel Ángel y yo, que nos conocemos desde hace 40 años, le hubieran dicho en algún momento, le digo a alguno de ellos, voy a tener que intervenir después de Miguel Ángel, me dirán, ¡ni se te ocurra! Yo soy un fruto de la revolución educativa que Miguel Ángel inició en los años 70 en la ciudad de Tui, en Galicia. Yo soy uno de los frutos de aquellas personas que salimos de aquella revolución. Hola, Miguel Ángel. Hola, José. Qué alegría verte y disfrutarte. Nunca que nos tocó intervenir juntos, no sé lo que voy a hacer. Bien, yo, aparte de la intervención de Miguel Ángel que me cogí a mí, ha habido mucha gente que ha intervenido en esta mañana antes que yo, gente que aprecio mucho su conocimiento y que bueno, que yo lo que voy a poder decir ya va a ser muy poquita cosa. Voy a intentar en 7 o 8 minutos repetir ideas que ya se han dicho aquí, solo con un pequeñito matiz que yo puedo poner, nada más. Creo que nada más porque si no sería muy aburrido para todos y tampoco lo voy a hacer así. A ver, yo decía que mi intervención quería que fuera arrancase sobre 2 conceptos sobre el modelo de asesoramiento psicopedagógico para construir aulas inclusivas. Carlos Monereo al principio arrancó con muchas ideas sobre cómo debería ser ese modelo de orientador. Yo solo voy a matizar un par de ellas, Carlos, lo que has dicho tú estaba súper completo y para mí no había más. Pero de las 2 ideas que yo voy a derivar de cómo creo que ha de ser el modelo de asesoramiento para avanzar en construir aulas inclusivas y centros equitativos, para mí se derivan algunas propuestas de trabajo en 3 ámbitos muy concretos para transformar las prácticas de las aulas en prácticas inclusivas. Y yo voy a plantear que esos 3 sean 3 ejes a los que en el momento que estamos del siglo XXI y con la exposición que ha hecho una compañera antes de Carlos, o Carlos, no me acuerdo, del documento de la UNESCO del siglo XXI para el siglo XXI, a partir del 2001, donde habla de reimaginar la enseñanza, yo creo que están muy lineadas. Y la última, como aquí se habló mucho del tiempo y del espacio de los orientadores y los psicopedagogos, yo quiero hacer un apunte propuesta de reformulación de los espacios y el tiempo que tienen los psicopedagogos para los centros. Como nadie me va a hacer caso, pues la puedo hacer. A ver, la primera cosa es, la orientación educativa es una tarea fundamental de los tutores y de los maestros. Digamos que hay unos profesionales, que somos nosotros, los orientadores educativos o los psicopedagogos, que lo que hacemos es apoyar el proceso de actividad educativa que desarrollan los tutores y las tutoras. Ese apoyo normalmente le hemos llamado asesoramiento. A mí me gusta más hablar de apoyo al proceso educativo que desarrollan los profesores y las profesoras. Yo creo que ese apoyo, ese asesoramiento, ha tenido
a lo largo del tiempo muchas características. Yo, utilizando un poco los modelos profesionales que habla Donald Schoen, yo diría que ha habido en algunos de los profesionales un modelo de profesional práctico. Es decir, un modelo de profesional que va dando soluciones de manera que altere lo menos posible lo que piensan los padres, lo que piensan los profesores y lo que piensan los alumnos. Al principio de la mañana, la amiga Eva Lies hablaba de una práctica de los profesores, perdón, sí, de los profesores, yo ahora hablo de una práctica de los orientadores. Es que por la práctica es, ya sabemos que simplemente hacer un informe de NESE no garantiza la adaptación curricular que se ajusta a las necesidades del alumno. Pero hace mucho tiempo hemos construido la idea que esto de las adaptaciones curriculares es algo que tiene que hacer el tutor para no entrar en demasiados conflictos. Para mí esa práctica profesional es un modelo de orientación práctico. Hay otro modelo de orientación, otra forma de entender que también salió aquí, es el modelo profesional administrativo. Es obvio que todos estamos determinados. Hace un ratito Miguel Ángel habló un poquito de esto, de la determinación sobre lo funcionario y sobre lo administrativo. Es decir, hay una forma de actuar que intenta aplicar y desarrollar lo que propone la normativa y en todo caso, si los informes de trampaso de primaria y secundaria y los recursos que dan no sirven para desarrollar una escuela inclusiva, eso es un problema de la administración que ha definido esos informes así. Ya veis que estoy tocando temas que coben molt. Yo creo que lo apuntó Carlos y yo simplemente voy a abundar en la idea. Yo creo que necesitamos otro modelo profesional. Yo creo que necesitamos un modelo de profesional, que decía el Donald Schoen, que sea un teórico práctico. Y permitirme que lo diga, yo creo que los orientadores y las orientadoras están en un lugar privilegiado, estamos en un lugar privilegiado para hacer esa labor de bisagra entre la innovación y la investigación educativa que propone avances para avanzar en la inclusión y la equidad en nuestras escuelas. Mis alumnos en la facultad, cuando vuelven de prácticas, me dicen: José Ramón, lo que tú explicas de la inclusión y la equidad no tiene que ver nada con lo que hay en la escuela. Y yo les digo, es que si venís a la universidad y yo repito lo que hay en la escuela, ¿qué comunidad educativa vamos a tener dentro de 30 años? La misma, pero es que lo que tú propones es muy difícil. Y digo yo, es que ese es el reto del orientador y la orientadora educativa. De todas maneras, yo os quiero poner un ejemplo que a mí me parece que fue verdad en los otros orientadores, en los de los centros. Yo creo que el cambio que hemos vivido de orientadores que se sentían muy cómodos en las USES, acordados, unidades de soporte a la educación especial, y que se transformó en un criterio que apareció en el decreto de inclusión y en las normativas, que es pensar en un soporte intensivo a la educación inclusiva, es fruto de determinados orientadores que en sus prácticas fueron más allá de la normativa y fueron más allá de la práctica equilibrada que les pedían en los centros algunos profesores y optaron por ser un profesor de soporte a la inclusión. Yo creo, estaba hablando hace un rato con Eulalia Basedas, todos lo conocemos mucho, yo creo que puede ser que si no hacemos un cambio hacia un profesional que actúe en un modelo práctico, teórico práctico, me parece que va a ser muy difícil que el decreto del 94 cambie. Pensároslo. Estoy hablando hasta aquí de algunas ideas. Esther habló muchas sobre inclusión y equidad. Yo quiero hacer dos matices sobre eso que me parece que son importantes. Una, yo creo que hablar de inclusión es pasar de un modelo centrado en la elaboración de informes y en la justificación de recursos a un modelo centrado en la transformación de las aulas y los centros, de tal manera que el objetivo no sea la respuesta de uno, el que tiene la adaptación, y 17, sino el objetivo es cómo construimos respuestas diferentes para alumnos diferentes que hay en el aula, y el que tiene la adaptación es una más. Yo creo que este es el cambio fundamental de pasar de un modelo centrado en la integración a la inclusión. Y creo que de manera paralela está el cambio
de pasar de un apoyo centrado en la respuesta educativa a la diversidad a un apoyo centrado en una actividad educativa orientada a la equidad. En mi opinión, como decía el amigo Miguel Ángel, y por tanto es mi opinión y puede no ser verdad, en mi opinión esto supone que los orientadores como asesores tienen que promover, ayudar y a pasar de una lógica de la adaptación individual a una lógica de la enseñanza competencial de todos los alumnos y las alumnas dentro de las aulas, en el sentido que lo dice, que no es como se habla muchas veces, Moya y Luengo. Es decir, un aprendizaje competencial, permitirme leer, orientado a la emancipación y al desarrollo social de cada individuo dentro del grupo humano y de la comunidad donde vive y aprende. Creo que por este motivo el asesoramiento debe promover aquellas prácticas que hacen que los aprendizajes de los participantes sean diversos, interdependientes y orientados a que cada uno de los aprendizajes de los niños y niñas, adolescentes y adolescentes que tenemos en el aula, encuentre una funcionalidad social. De este planteamiento que acabo de formular, de las ideas sobre cómo entiendo equidad e inclusión, para mí se deriva un modelo o una de las características más, Carlos, del modelo de orientación, que yo definiría así, como un modelo de apoyo al desarrollo colaborativo de mejoras de prácticas educativas, inclusivas, que puedan ayudar a avanzar a los centros y a las aulas en la equidad. Y entonces, como Manel decía, cosas concretas, bajar. Yo creo que hay 3 contenidos de mejora en los que los orientadores y las orientadoras debemos de implicarnos en impulsar para transformar las prácticas inclusivas de las aulas. Creo que un contenido de mejora fundamental es todo lo que tiene que ver con impulsar el diseño y el desarrollo de situaciones de enseñanza-aprendizaje basadas en las pautas del diseño universal del aprendizaje, en las pautas que formen múltiples formas de presentar el conocimiento a los niños y las niñas, en las pautas que impulsen que los alumnos puedan expresar, desarrollar y promover su conocimiento de maneras diversas, y en las pautas que tengan en cuenta que los intereses y la manera de implicar a los niños y las niñas en el aprendizaje tiene que ser diverso, diferente, no puede valer solo una. El segundo contenido de mejora que me parece fundamental tiene que ver con la estructuración cooperativa de la actividad del aula basada en equipos de aprendizaje cooperativo. Creo que una estructuración del aula de este tipo, que organice la actividad en la autorregulación y la corregulación de los aprendizajes, me mojo mucho, es quizá el único contexto que pueda llegar a progresar a personas con diferentes itinerarios sociales y personales. César Coy habla mucho de esto, de que los niños y las niñas llegan a nuestras escuelas con itinerarios personales muy diferentes. Si no tienen oportunidad de discutirlos, de hablarlos, intercambiarlos con los compañeros, los unificamos todos en uno. Y creo que esto es un segundo. Y un tercero, apoyando una idea que desarrolló muy bien Esther hace un momento, respecto al tema de la docencia compartida. Y yo aquí quería solo hacer el matiz que hace Andy Hargreaves cuando habla del profesionalismo colaborativo. Y él, en un libro del año 2021, expone diferentes experiencias que tienen un elemento en común, y yo creo que es muy importante, que es que impulsar docencia compartida supone impulsar equipos de profesores que trabajan colaborativamente para impulsar a equipos de alumnos dentro del aula, porque ese paralelismo entre el trabajo en equipo de los alumnos dentro del aula y el trabajo en equipo entre los profesores es lo que en definitiva hace avanzar un elemento y otro, y en definitiva un desarrollo profesional. Aposté porque había una última que era una propuesta de reformulación del espacio y el tiempo de las tareas del apoyo a la orientación educativa. Seguro que todos estáis esperando ahora, bueno, ¿qué va a decir este hombre? Va a decir algo muy sencillo, muy sencillo. En mi opinión,
un tercio del tiempo de la intervención de los psicopedagogos y de las psicopedagogas y de los orientadores dentro y fuera del centro debería dedicarse al trabajo en equipo sobre propuestas para mejorar las aulas y los centros inclusivos y ser los otros 2 tercios más dedicados a las respuestas individuales. Pero creo que las normativas ayudarían mucho si marcaran que hay un tercio del tiempo del trabajo que tiene que ser dedicado a eso. Acabo. Para ello necesitamos equipos directivos que sean equipos impulsores. Son ellos los que tienen que ser los impulsores. No tienen que colocarse en un lugar secundario. Son los impulsores de las mejoras. Necesitamos pequeños grupos de profesores. Todo el centro a la vez no puede transformar las prácticas. Que equipos prácticos de profesores que coordinen el desarrollo de las mejoras en las aulas y en los centros. Se trata, en mi opinión, de avanzar en una estrategia que entiende que los cambios y las mejoras no es fruto de un curso escolar. No es fruto de un curso escolar. Es fruto de un proceso de cursos donde se introducen un pequeño equipo de profesores y que muestran que esas prácticas inclusivas y equitativas son posibles dentro de las aulas y que ayudan a generalizarlo progresivamente a todas las aulas y todos los centros. Perdonar, nos vamos a comer. Muchas gracias. Moltes gràcies, José Ramon, Miguel Ángel i Esther, perquè, fixeu-vos, tenien el millor moment, el millor espai a l'últim moment i ho hem fet apassionat i, de fet, heu vist 3 maneres d'apasionar, tres maneras de apasionar al público aun siendo al final. Fijaros que ahora ya tenéis el postre, os lo han dado. Antes Miguel Ángel os ha dado esa estrella en la manzana, que ya no hace falta que toméis postre, así adelgazaremos todos. Y vayamos siempre con ese apasionamiento y con esas ganas de ser felices en la faena que desarrollamos cada uno de nosotros. Sigueu feliços. Endavant.